En anteriores videos hemos visto cómo generar un presupuesto de reposición a nuevo haciendo uso de la herramienta CostruPlan de Construdata. En este video vamos a describir cómo se hace un presupuesto de reposición a nuevo haciendo uso de la base de datos de Camacol. Lo primero que hay que decir sobre Camacol es que divide en sus publicaciones la información en dos tipos de obra: precios unitarios para edificaciones y precios unitarios para obras públicas. Módulo 1, edificaciones, y módulo 2, obras públicas. Vamos a utilizar los dos, puesto que ambos tipos de bienes son susceptibles de evaluar por reposición. Los dos módulos tienen amplia información. No obstante, hay dos listados que son los que más nos interesan. Por un lado, tenemos un listado de actividades, de capítulos, subcapítulos y actividades con las respectivas unidades de medida y los respectivos precios unitarios. Entonces tenemos el capítulo, cada uno de los subcapítulos en los que se divide el capítulo y las actividades con su unidad de medida y su valor unitario. Y un listado de análisis de precios unitarios, en donde para cada actividad, si lo vemos aquí, vamos a coger una actividad que sí sea correspondiente a una construcción de una casa. Los retiros y las demoliciones pues no se toman como parte del avalúo, pero sí, por ejemplo, con un cerramiento provisional en alambre de púa o un descapote a máquina con acarreo a menos de 60 metros. Entonces, cojamos esta. Esta sería la actividad. Sabemos que el descapote consiste en remover la capa vegetal antes de comenzar la explanación y la construcción. Para hacer ese descapote, digamos que, o para hacer un metro cúbico de descapote, se requiere un ayudante raso y un bulldozer estándar Caterpillar de 6 o similar. Este es un equipo de construcción maquinaria amarilla, cuyos valores de obra son 6.778 el ayudante raso y 145.000 el bulldozer estándar Caterpillar. En la columna de las cantidades vamos a tener que para realizar un metro cúbico de ese descapote necesitamos el 7% de una hora de ayudante raso. Y para realizar el mismo metro cúbico necesitamos el 3% de una hora de bulldozer Caterpillar de 6. Posteriormente también tenemos una herramienta menor. El ayudante va a tener que tener una pala, etcétera, un metro, y esa herramienta es difícil cuantificar su desgaste cuando se esté ejecutando un metro cúbico de descapote. Entonces lo que normalmente se hace es que se cuantifica ese desgaste como un porcentaje de la mano de obra. En este caso sería el 20% de la mano de obra del ayudante raso, es decir, de 452.000 pesos. Eso serían 90.000. Teniendo entonces los tres recursos necesarios para realizar un metro cúbico de esta actividad, vamos a multiplicar el valor de cada uno por la cantidad necesaria y vamos a obtener el valor, digamos, con el que contribuye cada uno al precio unitario. Sumando entonces 452 con 3.625 y 90 nos da el valor unitario del descapote, que es 4.168. Entonces, veamos cómo proceder para ir diligenciando nuestro presupuesto. Primero debemos conocer el inmueble y saber qué capítulos y actividades asociadas a cada uno de ellos se requieren para construirlo, es decir, debemos conocer su proceso constructivo. Vamos al listado y vamos a ir recorriendo cada capítulo por cada actividad y vamos a mirar cuáles aplican a nuestra construcción. Por último, en nuestra plantilla de Excel de presupuesto vamos incorporando cada una de las actividades necesarias para realizar la construcción y obtenemos el precio directo. Entonces vamos a ir leyendo cada una de estas. Primeras no aplica ninguno,
de las instalaciones provisionales puede aplicar el cerramiento, por ejemplo, en alambre de púa, de las excavaciones, el descapote a máquina. Vamos a hablar entonces de esas dos actividades. Vamos a incluir entonces dentro del capítulo de actividades preliminares la actividad de cerramiento provisional en alambre de púa. La unidad de medida sería el metro lineal, dado que el objeto de este video no es aprender a sacar cantidades de obra, vamos a suponer la cantidad y vamos a dejar en rojo esta columna para saber que son valores supuestos. No obstante, si suponemos aquí, por ejemplo, que es 50, tenemos que entender que esos 50 no son valores supuestos, sino que directamente los vamos a extraer de los planos. Y si no nos suministraran los planos o no existieran los planos, pues el dueño del predio tendría que mandar a hacer un levantamiento para poder sacar esas cantidades. El valor 73.250. Y eso nos daría un valor de 3.662.500 para el cerramiento. Vamos a seguir buscando entonces en el listado y vamos a encontrar descapote a máquina más acarreo a menos de 60 metros. Copiar, pegamos. La unidad de medida sería el metro cúbico, la cantidad serían, digamos, supongamos 150 metros cúbicos a 4.168 según Camacol. Entonces eso nos daría un subtotal de 625.200 por esa actividad. Y así sucesivamente nos vamos a ir recorriendo el listado buscando cada una de las actividades que aplican a nuestra construcción y que nosotros tenemos claro que hacen parte de nuestro proceso. Bueno, y ya para terminar vamos a resumir lo que hemos visto en este video. En primer lugar, pues que las publicaciones de Camacol se dividen en dos módulos, edificación y obra pública. Ambos son necesarios para hacer avalúos por reposición. Nos interesan particularmente dos listados, el de capítulos, subcapítulos y actividades para introducir las actividades a nuestro presupuesto y el de análisis de precios unitarios donde están desglosados cada uno de los recursos necesarios para hacer una actividad y es lo que básicamente nos explica el precio. Hay que agregar que los precios de Camacol son desarrollados para el área metropolitana de Medellín. Igualmente, dentro de cada publicación hay un listado de, digamos, consideraciones que se deben tener al uso de los precios. Entonces es bueno que se lea cada publicación y miren, digamos, cómo aplican estos valores. Si te ha parecido de utilidad la información vista en este video, te agradecemos des clic en la manito y que te suscribas para futuras publicaciones.